Este día les voy a hablar sobre los principios básicos del PTC. Los principios básicos del PTC están conformados por el campo eléctrico y fuerza eléctrica. Pero, ¿qué son cada uno de ellos? Iniciamos por el campo eléctrico. El campo eléctrico es la región del espacio en la que cualquier carga situada en un punto de dicha región experimenta una acción o fuerza eléctrica, debido a la presencia de una carga o varias cargas eléctricas. ¿Qué es fuerza eléctrica? Denominada fuerza eléctrica, cuyo módulo depende del valor de las cargas y de la distancia que las separa, mientras que su signo depende del signo de cada carga. Las cargas del mismo signo se repelen entre sí, mientras que las cargas de distintos signos se atraen. La fuerza eléctrica llega a separarse en dirección y sentido. La dirección de la fuerza eléctrica, si se trata únicamente de dos cargas, la dirección de la fuerza es colineal a la recta que une ambas cargas. En cambio, el sentido de la fuerza eléctrica es únicamente actuante entre dos cargas, si las dos cargas es de repulsión, si ambas cargas son del mismo signo, y de atracción si son del signo contrario. Buenos días, mi nombre es José Nel Alarcón Sánchez y hoy vengo a hablarles sobre las características de nuestro marco teórico. Estas características las hemos dividido en dos partes, la parte de campo eléctrico y la parte de fuerza eléctrica. La intensidad o magnitud del campo eléctrico es medida en voltios por metros, o dicho de otra forma, V pleca M. Esta disminuye conforme aumenta la distancia desde la fuente. La fuente de energía se basa en tensión eléctrica. Esas son las características del campo eléctrico. Depende únicamente de una carga. Para la existencia de un campo eléctrico se necesita la detección de una carga. En el campo eléctrico interactúan una, dos o más cargas, las cuales pueden ser positivas o negativas. Cuando son iguales, digamos, dos positivas, se repelen. Cuando son distintas, una positiva y una negativa, se atraen. Gracias a la visualización de líneas a través del campo eléctrico se ha podido visualizar la magnitud y la dirección de E. Esas son las características de fuerza eléctrica. Necesita por lo menos la interrelación de dos partículas para que exista. Es directamente proporcional a la magnitud que tienen las cargas. Es inversamente proporcional al cuadrado de las distancias de las cargas. Se encuentra referida por medio de dos cargas puntuales. Es una fuerza que deriva de un potencial y puede ser atractiva o repulsiva. Muchas gracias por su atención prestada. Señor. Hoy le voy a hablar sobre los avances de campo eléctrico y fuerza eléctrica. El concepto de campo eléctrico fue propuesto por primera vez por Michael Faraday, surgido de la necesidad de explicar la acción de fuerzas eléctricas a distancia. Este fenómeno fue clave en su demostración de la inducción electromagnética en 1831, con lo cual comprobó los nexos entre magnetismo y electricidad. Un aporte posterior al campo eléctrico fue el de James Maxwell, cuyas ecuaciones descubrieron múltiples aspectos de la dinámica eléctrica de estos campos, especialmente en su teoría dinámica del campo electromagnético en 1865. Continuando con Michael Faraday, 1791-1867. Fue un científico central en la tradición moderna occidental, padre de ideas centrales en torno a la electricidad y al magnetismo, como las líneas de fuerza en el campo electromagnético. Faraday se entusiasmó enormemente cuando el físico James Ørsted demostró accidentalmente la relación entre la electricidad y el magnetismo en 1820. Por eso Faraday construyó un aparato empleando un galvanómetro conectado a un anillo de hierro, el cual estaba a su vez conectado a una pila y un interruptor, todo en un circuito cerrado. Notó entonces que cuando abría y cerraba el interruptor, el galvanómetro registraba pequeños cambios que atribuyó a los cambios de flujo magnético en el tiempo, lo cual lo llevó a formular su famosa ley. Bueno, en consecuencia, Faraday fue el primero en demostrar la relación entre campos magnéticos y campos eléctricos, como se desprende de su experimento relatado en el apartado anterior. De hecho, la ecuación de la ley Faraday se convirtió en el padre de los enunciados de
Maxwell. Y gracias. Esos son los avances del campo eléctrico y fuerza eléctrica. Los tipos de campo eléctrico. Existen en sí 3 tipos de campo eléctrico. El primero se produce a través de la distribución de cargas, conocido como campo electrostático, el cual es la influencia que una o más cargas ejercen a su alrededor. El segundo está más asociado con un tipo de inducción magnética. ¿Qué es una inducción magnética? Una inducción magnética es el fenómeno mediante el cual a través de un campo magnético se genera un campo eléctrico. Este producido por el movimiento espacial con respecto al flujo magnético. El tercero también está asociado con un tipo de inducción magnética producida por el tiempo de vinculación que modifica el flujo magnético. A esos 3 se les conoce como tipos de campo eléctrico. Gracias.